Orden, sí. Muy buenos días. Pedro, buenos días. Queremos empezar un poco, hemos analizado con el ex procurador Ronald Gamarra cuáles son las posibilidades después de esta, por decirlo de alguna manera, anulación del indulto. ¿Cómo considera usted que debiera proseguir la justicia? Hemos visto a la policía haciendo un cordón de seguridad fuera de la clínica en donde se encuentra el expresidente. Primero, fíjese, a modo de consejo y de manera muy fraternal al defensor de Alberto Fujimori. La defensa de Fujimori no puede ser una defensa fría ni estrictamente académica. Tiene que ser una defensa política, porque se está defendiendo a un líder político, el más grande de talla nacional. Punto número uno. En consecuencia, yo, por ejemplo, lo que recomendaría o hubiera hecho, hubiera sido desconocer, porque mi presencia legitima este tema incidental que desde mi punto de vista es totalmente anticonstitucional, porque el control de convencionalidad que se ha hecho vía incidente en ejecución de sentencia atenta flagrantemente contra la Constitución. Esto debió verse en una vía especial que está, la vía no está regulada, pero la más próxima era la vía de amparo, y no esta vía donde prácticamente se atenta contra la Constitución desde que se desconoce el indulto que tiene calidad de cosa juzgada, y el juez supremo provisional que expide la resolución lo hace sobre la base de dichos y de supuestos y no sustenta un fallo tan grave como es atentar contra el principio de la cosa juzgada, que es de carácter prima facie constitucional nacional, y lo manda a la prisión. En segundo lugar, para responder la pregunta de Sigrid, es interpuesta, creo que ayer u hoy, el recurso de apelación por un principio de lógica común y elemental, ya que no está regulado el proceso, debería suspenderse la jurisdicción del juez y todas las medidas, puesto que existe el principio de la instancia plural, y dejarse sin efecto la orden de captura hasta que resuelva el superior. O sea, lo que usted está señalando es que no se debe proceder a la captura del expresidente como señala la resolución del juez supremo, sino que en la medida que se está apelando, se espere a la decisión de esa instancia. Claro. Lo traduzco un poquito para que lo podamos entender. Pedro, todo. es exactamente eso. Ahora, usted señala, la primera parte de la respuesta a Sigrid, que la defensa de Fujimori se equivocó al concurrir a este proceso porque debió haberse optado por otro camino. Pero el hecho es que se concurrió y ya se aceptaron los términos, ahora se está apelando, claro, pero en esa línea, ¿qué es lo que convendría ahora? Hay algunos abogados, como el doctor Nakazaki, que han señalado que esto podría ir vía una suerte de habeas corpus al Tribunal Constitucional. ¿Sería así? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿O qué otra medida usted observa? Fíjese, es verdad que ya se quemó una etapa, pero la guerra no está terminada, ¿no es cierto? Hay una batalla perdida y hay una doble instancia donde yo, más que una crítica, estoy haciendo una recomendación al actual defensor para que en realidad en la etapa que le toque ahora quemar, que es la decisiva, le ponga pues tema más que académico político, porque esto es un tema estrictamente político y el fallo del juez es un fallo político. ¿Qué medida política concretamente tomaría usted? No, en este momento, si el abogado interpone el recurso de apelación, dado que se está dando este proceso de conformidad con el nuevo Código Procesal, inmediatamente la medida del juez inferior, al estar impugnada y está en la segunda etapa, debería suspenderse todo. La policía debería retirarse con solamente el abogado presentar el cargo donde dice: señor, acabo de apelar la decisión del juez. Pero la pregunta es interesante porque usted señala, se requiere una carga política, no solamente puede ser académica, jurídica. ¿Cuál sería esa carga política, para entendernos? Por ejemplo, en el momento en que se planteó este tema, y se puede hacer en la segunda etapa, yo lo haría, recusar absolutamente el sistema, porque el juez supremo que ha resuelto no es el competente, ni lo va a hacer la Sala Superior. Esto tiene que resolverse vía la acción de amparo mediante un proceso constitucional, porque esto no es un tema de ejecución. Claro, el tema que plantea César Nakazaki es exacto, por cuanto yo sí creo que aquí cabría un habeas corpus. Recuerde usted que aquí se está dando prioridad a un tema de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, que es un control de convencionalidad, pero aquí hay un derecho también constitucional que le asiste al que está
sufriendo la carcelería y que ha sido beneficiado por un indulto, como se haya dado, negociado, político, lo que fuera. Ese es el indulto, esa es la facultad y la gracia presidencial. No atentemos contra la Constitución, por Dios. Pero doctor, ¿no dice también la Constitución que hay que respetar los tratados internacionales y estar sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos no estén de acuerdo? Correcto. ¿Nos somete también a sus reglas? Sigrid, hay que respetar los tratados internacionales, pero oigan, no hay que respetarlos más allá de los tratados nacionales. ¿Qué cosa es lo primero? Primero es la casa. Primero hay que respetar lo que está en nuestra Constitución. Por Dios, somos un país independiente y soberano. Si no, vayamos a resolver los conflictos caseros a Costa Rica o a Washington. Quisiéramos que nos ayude a entender algo que hemos visto también en estos días, porque usted ha sido abogado de Alberto Fujimori, ha estado cerca. Soy amigo, claro. Y tengo en el corazón, en realidad, la pena que me quiebra, obviamente, porque veo una injusticia. Viene la pregunta. Uno observa a Alberto Fujimori, a Kenji, a sus abogados siguiendo una estrategia. Y uno observa ayer una reacción natural de hija de Keiko Fujimori de quebrarse al hablar de este tema. Pero lo cierto es que la fuerza política que ella lidera no se ha comprado el tema del indulto. O sea, ellos han criticado vía un comunicado cuando el indulto es otorgado. Además, han denunciado componenda política y han sancionado a los congresistas que apoyaron a Kenji a cambio de ese indulto. ¿Cómo se entiende que por un lado haya una posición dentro de un proceso, Alberto, Kenji, y lo que estamos viendo hoy del lado de Keiko Fujimori? ¿Cómo entenderlo? Entenderlo, Pedro, desde un proceso de vista histórico. Los temas políticos son procesos históricos y están plagados de contradicciones y de vergüenzas. Pero el día de ayer, Keiko ha dado el primer paso para volver a tomar la batuta y erigirse como la verdadera lideresa. Ella tiene la primera fuerza del país, porque así lo dice la Constitución. El Parlamento es el primer poder del Estado. Yo aplaudo a Keiko, no por sus lágrimas, yo la aplaudo y me sumo a ella. Creo que ella tiene en este momento por fin la oportunidad de liderar. Olvidemos el pasado, Keiko, adelante. Tienes una fuerza, que nada te amilane, el pueblo te dio la fuerza, Doctor utilízala. Paco Castillo, tengo una consulta específicamente, ya que estamos hablando de Keiko Fujimori, porque lo que se ha dado ahora es la anulación de un indulto que, bueno, según la parte, ¿no es cierto?, que ha emitido la resolución, no estaba dado bajo las condiciones que corresponden. Pero yo tengo el comunicado de Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori, dice Lima, 4 de enero del 2018, en donde saludamos la libertad del expresidente Alberto Fujimori a pesar de que discrepamos con la forma en la que se logró. Y eso lo firma el Comité Ejecutivo Nacional y Keiko Fujimori. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ahora que se anula el indulto, con el que ellos no estaban de acuerdo, más bien se entristecen y no respaldan esa decisión? A ver, ¿hay modos? ¿Hay una contradicción ahí? No, hay modos de interpretar las lecturas. Yo la interpreto distinta a como usted lo está interpretando, porque primero el comunicado saluda la libertad, la aplaude la libertad, probablemente por un tema de tinte político que yo critiqué en su tiempo y no lo voy a hacer ahora. El tema político visto por Fuerza Popular estuvo en la forma. ¿Por qué? Porque esta situación, claro, hubo un quiebre en forma, pero la forma, como hubiera sido amorfa, polígona, poliedra, lo que fuera, ya se dio. El indulto ya benefició al reo. En consecuencia, el indulto tiene carácter de cosa juzgada. Un juez supremo no puede tirarse abajo la cosa juzgada con un control de convencionalidad y vi un incidente, por Dios. Pero es interesante, doctor, recalcar que esa es una posición en este debate. Hay quienes consideran que este indulto ha sido fraudulento y que el espíritu de la Constitución que le da esa facultad al presidente no es avalar un indulto fraudulento. Por tanto, la discusión va a continuar. Y la pita la rompemos por el lado más débil. La pita la rompemos por el débil, por el que está moribundo, para que se muera en la prisión, Pedro. Me imagino que, y considero yo además en lo personal, que eso no debe ser. Pero son las posiciones que están sobre la mesa. Vamos a ver lo que ha dicho el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hace instantes para continuar con nuestro diálogo. Y va en la línea de lo que usted señala, en el sentido del indulto que en su momento se otorgó. Bueno, ahí está la entrevista que ofreció a Diario El Comercio. Pedro Pablo Kuczynski dice: no me arrepiento de haber indultado a Fujimori, y más bien ha considerado una pérdida para él personal la anulación de esta gracia presidencial que en su momento otorgó. Bueno, no sé a qué aporta o si no aporta o no a esa discusión política, pero ¿qué opina usted, doctor Paco Castillo? Tengo que decirlo, no ahora, lo vengo repitiendo, la gracia presidencial
el indulto, en este caso humanitario, era una facultad constitucional del presidente. Lo que pasa es que este grupo de odiadores, de vengadores, de políticos que llevan agua para su molino están desnaturalizando lo que es el principio constitucional. Ok, las víctimas tienen derecho, pero los derechos de las víctimas han sido de alguna manera resarcidos con indemnizaciones millonarias y de todas maneras, sí, pues sume en realidad todas. Sí, de verdad que para mí son millonarias, será porque no tengo tanta plata yo, pero son millonarias. Una madre que ha perdido un hijo, sí, pues, pero realmente, pero ese derecho de la víctima no puede estar por encima del reo, pues. El reo tiene 12 años Hay que respetar el dolor preso. de las víctimas. No, yo también, lo respeto, pero respetemos Claro que también sí. el dolor de un hombre de 80 años que ha sido condenado con un juicio político y absolutamente injusto. Veamos las opciones. Nos hemos quedado conversando sobre la posibilidad de que se interponga un habeas corpus, un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué otras opciones hay? Porque tuvimos al ex procurador y abogado Ronald Gamarra que nos decía, perfecto, no tiene por qué regresar a la cárcel. ¿Por qué no se plantean cosas como arresto domiciliario u otro tipo, digamos, de situación del reo que no sea necesariamente el indulto, que no sea necesariamente el perdón de la pena? Increíble, pero Ronald, con quien he debatido incluso en Pero este no canal varias veces, le digo algo, Sigrid, ¿por qué viene al caso? No se trata de pelearnos. Ahora, no voy a pelearme con Ronald, pero Ronald, en el momento en que nos tocó debatir el tema del arresto domiciliario, fue uno de los más recalcitrantes opositores al arresto. Ahora resulta que el arresto es el remedio, cuando antes era en verdad el pecado capital. Entonces, pero bueno, si el tema es la libertad de Alberto Fujimori y mediante una ley que no va a ser observada ni discutida, porque después van a venir con el tema de que esto es con nombre propio y todo lo demás, todo atisbo donde se filtre la libertad para una persona que tiene 12 años en un juicio discutido y absolutamente parcializado, es bienvenido. Pero recuerde usted que para esa forma de arresto domiciliario, para lograr la libertad, hay que hacerlo mediante una ley. Y eso es tarea del legislativo y el tiempo es absolutamente largo. Pero tampoco la señora Keiko Fujimori y su bancada cuando se propuso. Bueno, sí, pero hay que mirar adelante, sí. Nosotros miramos hacia adelante, el pasado ya fue. Paco Castillo, usted ha señalado que, precisamente en la línea de lo que viene comentando, Keiko Fujimori es la lideresa de la Fuerza 1 en el Congreso y que debe pesar de ahora en adelante en el proceso. Pero eso no implica politizar un tema, una interferencia de parte del Congreso en un tema que se debe definir en el Poder Judicial, le pregunto. Pedro, si todo está politizado, esto provoca arcadas, todo está politizado. Mire usted el presidente de la República pechando al Congreso, mire usted los audios. Todo este sistema está realmente politizado desde el juicio a Alberto Fujimori. Yo defendí a Alberto Fujimori en un habeas corpus que fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que Alberto Fujimori está condenado por crímenes comunes, no por lesa humanidad, y los políticos y los que vienen a discutir y a hablar y a opinar no dicen eso. ¿Por qué? Porque no lo saben, no, sino porque lo callan con un pacto interno para confundir a la opinión. Alberto Fujimori no es autor de crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo, que soy su amigo, sino lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero una cosa es la discusión, el debate en estos espacios, y otra cosa es un proceso legal, judicial, que tiene que estar exento del tema político. No discuto su opinión porque usted es dueño de su opinión. Simplemente manifiesto que hay que garantizar que estos procesos se manejen con total objetividad. No porque hay un enfrentamiento político en el ambiente, en el Congreso, vamos a procurar que los partidos hagan pesar también su voluntad o su peso de un poder del Estado a otro. ¿No le parece que eso es peligroso? El señor César... Que así como puede favorecer en un tema, puede perjudicar en otro. El señor César San Martín, junto con el señor Víctor Prado, actual presidente de la Corte Suprema, quienes conozco muy bien, del Poder Judicial, perdón, cuando estaban juzgando a Alberto Fujimori, 14 meses antes de dictarle la sentencia, porque yo creía que era San Martín, ahora por confesión de parte del propio Víctor Prado, dice que no, que él elaboró eso. Él redactó en realidad que él redactó, pero la redactó 14 meses antes de condenarlo. Oiga, el presidente actual de la Corte Suprema, por confesión de parte, dice que él redactó eso, es decir, le estaba haciendo la condena cuando lo estaba juzgando. ¿Eso qué cosa era? Era un remedio de juicio, eso era un teatro. Eso es politizar un tema absolutamente que debió ser imparcial.
Ujú. Bueno, en todo esa caso, línea, doctor, es importante mencionar que ya, como usted dice, el pasado ha sido ya interpretado, las normas están como están y la resolución del Poder Judicial y después correspondiente ha emitido esta anulación del indulto. ¿Qué es, digamos, lo que los simpatizantes, por ejemplo, de Alberto Fujimori podrían hacer en medio de todo esto, así como se les pide algo también a, digamos, las víctimas que han estado en su lucha, que han estado, digamos, participando activamente? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ahora, amigos, porque usted ya no es el abogado de Alberto Fujimori, ¿no? Soy amigo y lo seré, y además soy admirador de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, yo no soy de Fuerza Popular, Ok. yo soy en realidad amigo ¿Cuál de es él. la tarea ahora de ustedes como Creo simpatizantes? que hay que ponernos a orar en primer lugar, porque la oración vence todo. Y en segundo lugar, tener fe. Y en tercer lugar, apoyar a los líderes que en este momento se encaramen sobre esta situación política y tomen el verdadero rumbo que deben tomar. El que tiene la fuerza debe usarla, porque la fuerza no es de la lideresa, sino es del pueblo. ¿Ya visitó Eso al desde el señor pacto Fujimori? social. Lo voy a visitar en este momento. El día de hoy. Sí. En cuarto lugar, para ponerlo en blanco y negro e ir cerrando esta conversación, ¿qué es lo que como procedimiento legal usted considera que debería hacer la defensa? de En Alberto este Fujimori? mismo momento no sé, creo que todavía no se ha presentado la apelación. Supongo que el doctor Miguel Arroyo irá hoy día, dejará el escrito, tendrá la patente el estampe del cargo, donde dice que ha apelado la resolución, significa impugnarla, y con eso debe llegar a la clínica y donde están los miembros del Poder Judicial, hablar con ellos y decirles, dales una copia, ir al Poder Judicial o hacer una interpretación, y esto debe quedar en suspenso hasta que define el superior La jerárquico. última vez que lo visitó o que ha tenido usted contacto con Kenji, ¿cómo lo vieron al expresidente? ¿Esperaban una resolución para estos días? Mire, yo converso a menudo con Alberto Fujimori. No lo he visitado en el lugar donde está una o dos veces, pero converso a menudo con él. Hemos conversado de varias cosas. Lo que menos le preocupaba al ingeniero Alberto Fujimori es que no tenía ni siquiera por asomo la sospecha leve de que esto iba a ser revocado. Las veces que hemos conversado con él y hemos tocado el tema, ni por asomo, era una cuestión que no era posible. Doctor, o sea, por eso, solo para que tal complementar. vez nos ha causado tanta sorpresa. Exacto. En el escenario de las posibilidades no estaba la posibilidad de que se revierte. Cuando yo he conversado con el ingeniero Alberto Fujimori, por lo menos él no tenía ni la mínima sospecha de aquello. Ahora, hemos visto fotografías, digamos, ha estado 273 días gozando de este indulto el señor Alberto Fujimori desde diciembre del año pasado, y hemos visto fotos de él en la Casa de la Molina, que están alquilando, digamos, pescando, haciendo otras actividades con Kenji Fujimori. ¿Cómo lo ha visto usted de ánimo antes de conocerse la noticia? ¿Cómo lo ha visto usted de salud? Porque lo habíamos visto algunos bastante bien, pero quizás esa sea solo nuestra percepción. Bueno, ¿Cuál es la en suya? verdad, usted sabe que el fondo del alma domina la materia, ¿no? Y él, en libertad, ha estado plácido, ha estado por lo menos esparcido con comodidad, diremos mejor que en la cárcel, pero así como miramos la fotografía de él, que está supuestamente bien, entre comillas, bien del alma, pero no bien del cuerpo, porque también hay fotografías que son radiografías, fotografías que son pruebas clínicas donde hay males de fondo. El tema que él tiene, la fibrilación auricular paroxística, es un tema que existe y que lo pone en riesgo inminente de un infarto cerebral. Vuelve a la prisión, se va a morir. ¿Quieren que salga muerto? ¿A quién se le condena a morir? A nadie. Pero en este país la gente está clamando para que vaya a morir. ¿Y el apoyo de sus hijos cómo lo ha visto? Porque, por ejemplo, yo he visto más fotografías con Kenji Fujimori que con el resto de familiares. De repente eso también ha sido importante para En los 4 años que yo he tenido la defensa de Alberto Fujimori, puedo haber tenido muchas críticas hacia Keiko como lideresa de un partido, pero en cuanto a la familia, esa familia es muy unida. Esa familia creo que tuvo un resquebrajamiento, Keiko, sí, totalmente, Kenji. son un puño. Pero hay un creo tema, que doctor. el resquebrajamiento vino a raíz del tema de los Avengers, que yo en realidad ya no lo he seguido de Pero hay un cerca. tema. Ayer, por ejemplo, que ha sido un día capital para Alberto Fujimori, se conoce esta noticia al mediodía, transcurren estos hechos, ir a la clínica, la ambulancia, Kenji al lado de su padre, luego llega Keiko Fujimori, llegan los otros hermanos, pero no han estado los 4 hijos juntos. Entonces aquí también hay algo que todavía no estamos entendiendo o viendo.
Porque era un día como para que estén todos juntos al padre, como en su momento estuvieron poco después del indulto. Hemos visto la fotografía que publica incluso la propia Keiko Fujimori cuando Alberto llega a la casa, están todos los hijos. Pero ayer, que pensábamos que podían estar todos juntos al lado de él, Kenji estaba por su lado, los otros hermanos y la propia Keiko, cuando se le preguntaba en la noche, dijo: sí, todavía no hemos tenido oportunidad de juntarnos. Bueno, llama la atención, ¿no? Pedro, han pasado menos de 10 horas de que se internó y que los hijos lo visitaron. Yo espero que esto se lime porque tienen que anteponer... hay una ¿verdad? familia, sin duda. Pero le llamará la atención que no se reúnan el día de una decisión tan grande que puede afectar al padre. Espere poco y verá bueno. Yo estoy seguro que realmente se van a juntar como todos quisiéramos. Quizás sorprendido otras fotografías, por ejemplo, que hemos visto en campañas, en algún momento, ya hace 5 años, qué sé yo, o más, con respecto a los hijos, los nietos, bueno, en este caso los nietos de Alberto Fujimori, que son a veces motivos de reuniones familiares. En este caso no los hemos visto tampoco acercarse a la clínica, ¿no? Y ya vamos a cumplir 24 horas del internamiento. Bueno, sé que los hijos han estado el día de ayer, los menores no sé si puedan tener cabida o acceso a la clínica, pero en realidad yo espero por la propia salud de Alberto Fujimori, primero, que el recurso de apelación interrumpa la inminente captura de Alberto Fujimori, porque el fallo ha sido impugnado y tiene que ser visto por un superior. Y además espero que esto sirva, obviamente, de vehículo para que la familia junte los pedazos rotos y puedan aunarse. Ahora, ¿cree que va a fortalecer esto? Creo que sí, estoy seguro que sí. Doctor, hay un camino judicial que va a caminar, el abogado ya anunció las medidas correspondientes. Hay un camino familiar que, como usted acaba de decir, se irá recomponiendo porque ha habido distanciamiento entre los hermanos, es evidente. Pero hay un tema político a nivel de Congreso, por ejemplo. Hay parlamentarios que se fueron con Kenji, ahora han quedado en el aire. Hay otros que en su momento criticaron este indulto, ahora lo están respaldando. ¿Cómo se recompone esta fuerza política? Usted que ha estado cerca, ¿cómo lo puede interpretar? Bueno, eso le corresponde indudablemente definirlo a Keiko como lideresa de su grupo y a sus adláteres, que son los congresistas. Pero es sentarse con Kenji a acordar una especie de amnistía, de pacto. Oiga, en el mejor sentido, pactos políticos, ¿no?, han habido en el Perú desde data antigua y en el mundo entero, todos los días. Y entre enemigos mortales, además. Claro, jurados e irreconciliados. Por eso le pregunto. En realidad el tema. Entonces, nada, aquí no llegan a ese tema, pero por lo menos consanguíneamente pueden por lo menos sentarse y comer de un mismo pan en pos de la libertad. Kenji lo han sacado del Congreso. Todavía. Al señor Kenji. Indefinidamente. Además, no sabemos si regresa hasta el 2021. Bueno, yo estoy seguro que va a regresar en el 2021 y tengo la esperanza. Con otra vía. Bueno, el proceso es cíclico. Muchísimas gracias, doctor Pablo Castillo, por estar aquí. Pedro, por la oportunidad. Y estamos recogiendo